¿En dónde está la iglesia de Cristo? La que Cristo fundó, la que permanece por todas las generaciones, pasando por nuestro tiempo y que es hasta el fin del mundo y que jamás puede ser destruida. Jesús prometió a sus discípulos diciendo: porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Y también dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esta es la iglesia de Cristo, la que permanece firme bajo estas promesas que Él ha hecho a los suyos, y por eso no puede ser vencida. ¿En dónde está la iglesia de Cristo? En donde Cristo Jesús está presente, y Él es su fundamento. Pablo dijo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. La iglesia de Cristo está bajo un fuerte ataque por el enemigo que trata de destruir el fundamento, la fe en Jesucristo, y de esta manera dispersar a los cristianos. Jesús dijo: está escrito en las Escrituras, en la Biblia, mataré al pastor, es decir, a Jesucristo, y las ovejas se dispersarán. Mateo capítulo 26, versículo 31. El objetivo de Satanás es hacer morir la fe en Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia, y de esta manera confundir y dispersar a los cristianos. Por eso Jesús nos advirtió diciendo: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, y dirán: yo soy el Mesías, el ungido, y engañarán a mucha gente. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Satanás envía a muchos falsos mesías, falsos ungidos del Señor, falsos cristianos, para tomar el lugar de Cristo y de esta manera poner un falso fundamento en la iglesia, para apartar a los cristianos de seguir a Cristo. Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta que ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conocisteis por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra
también quedará desatado en el cielo. Mateo capítulo 16, del 13 al 19. Tengamos cuidado de los que interpretan mal las palabras de Jesús, que intentan cambiar el fundamento de la iglesia para poner otro. Porque Jesús dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Aquí el enemigo usa de un truco para hacer a un lado el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. En cambio, pone a Pedro como el fundamento de la iglesia, usando las mismas palabras de Cristo, enseñadas e interpretadas bajo sus propios razonamientos. Ellos enseñan que cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Ellos se imaginan e interpretan que Jesús estaba haciendo a Pedro el jefe de la iglesia. Es evidente que quienes así interpretan solo pretenden adueñarse de la iglesia de Cristo. Sin embargo, Jesús le dijo a sus adversarios que pretendían adueñarse de la viña del Señor nuestro Dios. ¿No han leído ustedes la Escritura, la Biblia, que dice: la piedra que los edificadores despreciaron se ha convertido en la piedra principal? Esto lo hizo el Señor, nuestro Dios, y estamos maravillados. Marcos capítulo 12, versículos 10 y 11. Esto aclara las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Cristo Jesús es la piedra principal que nos ha dejado maravillados, admirados. Él es muy precioso y digno de seguir su ejemplo, y nadie puede tomar su lugar. Pedro es edificado sobre la piedra principal al creer en Jesucristo, y no al revés. Pedro mismo aclara las palabras del Señor Jesús al decir: acérquense pues al Señor Jesucristo, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, al creer en Jesucristo, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. La iglesia es el templo espiritual, y todos los cristianos son hechos piedras vivas para edificar la iglesia de Cristo, donde Cristo es la piedra principal, el fundamento que sostiene todo el edificio. Sigue diciendo Pedro: por eso también dice la Escritura, la Biblia: yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen en Jesucristo, esta piedra es de mucho valor. Pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los edificadores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro: una roca, una piedra con la cual tropezarán. Para ellos,
los que rechazan a Jesucristo tropiezan al no hacer caso del mensaje del Evangelio. Ese es su merecido. Pero ustedes, en este caso, toda la iglesia de Cristo, son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 2, del 6 al 9. La iglesia de Cristo está donde Jesucristo está en medio de ella. Y Él es el fundamento. Él es muy digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por todos los siglos. Los que interpretan equivocadamente que Pedro es el fundamento de la iglesia, también alegan que Pedro, antes de morir, los dejó a ellos de encargados. De manera que, como ya no está Pedro, y también como desechan a Cristo como el fundamento de la iglesia, solo quedan ellos como la autoridad máxima de la iglesia, tomando el lugar de Cristo. ¿No alegan también que solo ellos tienen la correcta interpretación de la Biblia? ¿No ponen como herejes a los que no están de acuerdo con sus enseñanzas? Con esto, ¿acaso no están exigiendo que los creyentes los sigan a ellos ciegamente? ¿No han perseguido y matado a muchos que no reconocen su autoridad y sus enseñanzas a lo largo de la historia? ¿No es esto algo muy contrario a la enseñanza del Evangelio? Pablo dijo: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1 del 8 al 10. Pedro y Juan dijeron a las autoridades religiosas humanas: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él, a nuestro Dios. Hechos capítulo 4, versículo 19. Y también dijeron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. También dijo Pablo a los cristianos: pero temo que, así como la serpiente, Satanás, engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Satanás intenta de muchas maneras apartar a los cristianos de Jesucristo para seguir en obediencia a otro. Pero Dios nos advirtió anticipadamente en la Biblia diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre.
Maldito aquel que aparta de mí su corazón y que pone su confianza en los hombres, buscando en ellos su apoyo. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Por lo tanto, la iglesia de Cristo está donde se persevera en la fe en Jesucristo, tal y como lo enseña la Biblia. Ninguna autoridad religiosa humana tiene mayor autoridad que la Biblia. Todos se deben sujetar a lo que enseña la Biblia. Pablo nos advirtió diciendo: sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Seguir a otro en vez de seguir a Jesucristo, obedecer a otro en vez de obedecer a Cristo, tener como fundamento a otro en vez de tener a Cristo Jesús, es dejarse engañar. En la iglesia de Cristo se estudia la Biblia diligentemente porque es una lámpara para nuestros pies. Pedro dijo: la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios, el Padre, le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor Jesús en el Monte Santo. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje que está escrito en la Biblia es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo, tengan esto presente: que ninguna profecía de la Escritura, la Biblia, es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque la Biblia no es de interpretación privada, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaron de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. De manera que la Biblia se interpreta con la ayuda del Espíritu Santo y no bajo la autorización ni la interpretación de ninguna autoridad religiosa humana. Sigue diciendo Pedro: y así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, también habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad, es decir, del cristianismo. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3.
Los que interpretan que Pedro es el fundamento de la iglesia, también afirman que donde están ellos reunidos, ahí está la iglesia de Cristo. Y donde no están ellos presentes, tampoco está ahí la iglesia de Cristo, negando con esto el reconocimiento a cualquier iglesia que no tiene su autorización ni aprobación. Con esto, ¿no toman el lugar de Cristo? ¿Y no desechan a Cristo al afirmar que Pedro es el fundamento de la iglesia? Cuando alguien confiesa con su boca a Jesucristo, creyendo de todo corazón en Él, es parte de la iglesia de Cristo y no necesita la aprobación de ninguna autoridad religiosa humana. Porque dice la Biblia, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Con esto serás parte de la iglesia de Cristo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Y también el que confíe en Él no quedará defraudado. Romanos capítulo 10 del 9 al 11. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Y si es hijo de Dios, es parte de la iglesia de Cristo. Y todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe en Jesucristo nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Y esta es la iglesia de Cristo que no puede ser vencida y que permanece firme hasta el fin del mundo. Dijo Juan, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, aunque afirmen venir de parte de Dios, sino pónganlos a prueba para ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas, es decir, falsos hombres de Dios, falsos cristianos, falsos maestros. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3. Los miembros de la iglesia de Cristo son los que confiesan con su boca a Jesucristo y creen de todo corazón en Él. Evita a toda autoridad religiosa humana que se presente como el fundamento de la iglesia y al mismo tiempo desecha a Cristo como el fundamento de la iglesia de Cristo.